mi gente? Soy Fernanda Parra y bienvenidos a mi canal. Cuando hablamos de guerras, siempre pensamos en esas historias épicas llenas de generales serios y batallas que cambian el mundo. Pero ¿sabían que también ha habido guerras por unas razones tan tontas, tan ridículas que parecen chistes? Pues sí, amigos. Prepárense para reír o llorar de la risa, porque hoy vamos a ver las guerras más absurdas de la historia. Esas que te hacen pensar que a la humanidad a veces se le va la cabeza. Desde peleas por chanchos hasta conflictos internacionales por un partido de fútbol, van a ver que la realidad supera la ficción. Así que pónganse cómodos, agarren sus canguil y prepárense para un viaje por el lado más chistoso de la historia. ¡Comenzamos! Nuestra primera parada nos lleva a 1859, a la frontera entre Estados Unidos y lo que antes era Canadá, parte del Imperio Británico. Imagínense, dos países enormes a punto de iniciar una guerra. ¿Por un cerdo? Sí, escucharon bien. Resulta que un granjero gringo encontró a un chancho, que él decía que era británico, comiéndose sus papas. Claro, el granjero, más gringo que el tío Sam, se enojó y ¡pum!, le disparó al chancho. Lo que no sabía es que ese disparo iba a armar un lío internacional. Los ánimos se calentaron rapidísimo. Los dos países, en vez de calmarse y ofrecerse a pagar las papas, decidieron enviar soldados a la frontera. Miles de soldados por un chancho. Por suerte, al final nadie disparó, y todo se arregló con un acuerdo de paz. Menos mal, porque imagínense los titulares: guerra por un chancho termina en desastre nuclear. Si creían que la guerra por un chancho era increíble, prepárense porque esta historia también es de locos. En 1969, El Salvador y Honduras, dos países vecinos que ya tenían sus problemas, se enfrentaron en un partido de fútbol para clasificar al Mundial de 1970. El ambiente en los estadios estaba que ardía. Hubo problemas, violencia e incluso algunos dicen que hasta brujería. Pero la cosa no quedó ahí. La pelea por el fútbol fue la gota que derramó el vaso. El Salvador y Honduras terminaron en una guerra que duró 4 días y dejó miles de muertos. Una guerra, amigos, por un deporte. Es como si de repente Ecuador y Colombia se declararan la guerra porque alguien hizo trampa en un partido de fútbol. Capítulo 3. La guerra del emú. Australia contra pájaros gigantes. Ahora nos vamos a Australia, un país famoso por sus animales salvajes. Canguros, koalas, arañas enormes y emúes. Sí, esos pájaros grandotes que parecen avestruces con ganas de correr. Pues en 1932, los emúes decidieron que querían conquistar Australia. Bueno, no exactamente, pero sí que estaban dañando las cosechas. El gobierno australiano, en un momento de locura, decidió que lo mejor era declararles la guerra a los emúes. A los pájaros. Armados con ametralladoras, los soldados australianos fueron a la guerra y perdieron. Sí, como lo oyen, los emúes, rapidísimos y esquivando balas como si nada, derrotaron al ejército australiano. Al final, los australianos tuvieron que aceptar que perdieron y los emúes siguieron mandando en el campo. Capítulo 4. La guerra de la oreja de Jenkins. Un conflicto muy oreja. Nuestra última parada nos lleva al siglo XVIII, a la época de piratas y barcos. En 1739, el capitán británico Robert Jenkins fue al Parlamento británico con una historia increíble. Los españoles le habían cortado la oreja. Y no solo eso, sino que la traía en un frasco como prueba. La historia del capitán Jenkins, aunque seguro exagerada, fue la excusa perfecta para que Gran Bretaña le declarara la guerra a España. La verdadera razón de la pelea era controlar el comercio en el Caribe, pero a nadie le importó eso. Lo importante era la oreja. Y así, por una oreja, o eso nos hicieron creer, dos países poderosos se enfrentaron en una guerra que duró casi 10 años. Y esas son solo algunas de las guerras más absurdas de la historia. ¿Quién diría que un chancho, un partido de fútbol, unos pájaros gigantes y una oreja podrían causar guerras internacionales? Aunque estas historias parecen chistes, nos recuerdan que la historia está llena de sorpresas y que a veces la realidad puede ser más rara que la ficción. ¿Conocen alguna otra guerra absurda que me faltó? Cuéntenme en los comentarios. Y no se olviden de suscribirse, darle like y compartir este video para más historias curiosas. ¡Hasta la próxima!